Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. El fundamento de la verdadera prosperidad. El fundamento de la verdadera prosperidad. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 al 14. Esa es la base de todo lo que vamos a hablar hoy, aunque obviamente utilizaremos muchas otras citas. Dice la palabra de Dios, te recuerdo, la palabra no te fue dada para que la leas mentalmente. Le quitas vida, le quitas poder. Nos fue dada para leerse audiblemente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 2, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que esto es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Gracias a Dios, gracias a Dios. En este tiempo, hermano, predicar acerca de la prosperidad es algo delicado, porque muchas personas se van al extremo de una de las dos. Si están a favor, al extremo, haciéndote creer que el reino de Dios solo consiste en dinero, que tú solo traes uno de a 100 y Dios te lo convierte en uno de a 1000, así. Aunque usted tal vez pueda decir ahora, no puede ser, pero eso se predica. Si tú traes un billete, entre más grande sea el billete, más grande es tu milagro. ¿Alguien ha escuchado cosas así? Ahora, no es verdad eso. Así no funciona la prosperidad. También hemos escuchado el otro extremo, el de no es cierto, en esta vida a veces Dios desea que seamos pobres, y a veces te manda la pobreza porque Él sabe que si te hace rico, si te da bienes, entonces te alejarías de Él, y para que no te alejes de Él, mejor te da pobreza. Y es donde uno se pregunta, o sea que me tiene a fuerzas con Él, o sea, para que no me le vaya, por eso es que mejor ahí me tiene pobre, pero con Él, ¿verdad? ¿Tú crees que así es Dios? El amor así que Dios puede tener hacia la humanidad es a base de, no, si le doy demasiado se me va, así que solo le daré tantito, apenas para sobrevivir. Tampoco es verdad. Así que mucha gente se ha aprovechado de la necesidad económica de la iglesia, de muchas personas en la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, para meterlos en situaciones donde la gente pueda incluso despojarse de sus bienes para entregárselos a estas personas. Y este es el extremo. Esto es algo que no es verdad, no funciona de esa manera. Es verdad que la generosidad tiene bendición, pero si ya lo haces, a menos que sea por amor, por agradecimiento, por algo que nació en tu interior hacer, entonces ya no es generosidad. Si alguien te presionó, si alguien te obligó, si alguien te manipuló, que por cierto la manipulación es una especie de brujería, es hechicería. Si alguien hizo algo para hacerte caer en el error, aunque lo hayas hecho en tu interior creyendo que lo hiciste de corazón, no es generosidad. La generosidad es algo que sale de tu interior por agradecimiento, por amor, ¿sí? Porque te convenciste de que así debería de ser.
pero no por la presión que alguien ejerza. Ahora bien, tampoco nos vamos a ir al otro extremo y decir, no, eso de que Dios te quiere prosperar tampoco es verdad. No vamos a ir a ninguno de los dos extremos. Tampoco atacaremos a ningún predicador ni a ningún ministerio, porque tampoco nunca ha sido el propósito de la iglesia, el propósito de este ministerio. Así que vamos a encontrar el equilibrio exacto, verdadero, real, de lo que Dios promete para ti. Déjame decirte, la pobreza es una maldición. De hecho no lo traía, pero ¿por qué no buscamos Deuteronomio 28 a partir del verso 15? Por favor, quiero dejarte en claro que la pobreza es una maldición, no es una bendición. Yo sé que el evangelio de José Alfredo Jiménez dice, ¿verdad?, que entre más pobre seas mejor, ¿verdad? Sí, que te encuentras entre la gente que no tiene falsedad y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Con dinero o sin dinero tú sigues siendo el rey. Y todo ese tipo de cosas forman parte de la cultura. Películas como Pepe el Toro, Nosotros los Pobres, etcétera, provocaron esa manera de pensar que solamente una persona sin dinero incluso se le facilita la entrada al reino de Dios, lo cual también es falso. Así que si tenemos Deuteronomio 28 verso 15 y vamos a leer algunos versículos, no lo traía, pero creo que es importante. Mira, acontecerá, si no oyes la voz de Yahvé tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, no dice bendiciones. ¿Estás de acuerdo que dice maldiciones? Ok, vamos a ver cuáles. Dice, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles? Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Verso 2. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. 3. Perdón, perdóneme, es el verso 18, si no mal recuerdo ahí. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿No habíamos leído ya ese? Bueno, dice, Yahvé enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que pusieres mano e hicieres. Habla de tu trabajo, ¿sí? Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Siguiente verso. Yahvé traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Verso que sigue. Te herirá de tisis, de fiebre y de inflamación. Por cierto, debo aclarar, aunque aquí está en una explicación como si Dios fuera el causante, el original hebreo habla de Dios lo permitirá. Dios lo permitirá. Es algo que Dios permitirá porque tú no quisiste escuchar los mandamientos del Señor. Así que todo esto es algo que Dios tendrá que permitir. No lo causará, lo permitirá. Dice, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Verso que sigue. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. En una población que se dedicaba a la agricultura, decirle el cielo será de bronce, no habrá lluvia, era algo terrible. Es decir, vas a padecer hambre. Y la tierra que está debajo de ti de hierro, no te producirá. O sea, la escasez forma parte de la maldición. Amén. Y eso es algo que primero que nada debes de entender. La pobreza es una maldición. Y si eres una persona que ha padecido escasez desde hace mucho tiempo, tus abuelos vivieron en escasez, tus padres vivieron en escasez y tú estás viviendo en escasez, llegó la hora de romper esa maldición. ¿Cuántos dicen amén? No más, ya no más. Así que no debemos conformarnos a un espíritu de pobreza, a un espíritu de miseria, pero tampoco debemos irnos al extremo de pensar que Dios quiere hacernos millonarios. Tampoco. O sea, pastor, o sea que voy a poder tener un Rolls Royce. No, olvídate de eso. O sea, no es la razón de la prosperidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra prosperidad, con algunas variantes. Una de ellas la tenemos en 3 de Juan 1:2. Mira, el único capítulo de 3 de Juan, verso 2. Ahora sí regresamos. Amado, y te vuelvo a preguntar, ¿quién es el amado? Tú.
Amén. Y apréndetelo. Dios está hablando de mí y está hablando también de ti. Amén. Yo deseo, eso quiere decir que es su voluntad. Amén. Cuando tú le has dicho, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Alguien alguna vez ha orado de esa forma? Pero Padre, que sea tu voluntad. Pues esto es lo que va a decir ahorita es su voluntad. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. En cada área de tu vida, familiar, emocional, laboral, profesional, en todas las cosas. Y también Dios desea que tengas ¿qué? Salud. Entonces Dios no puede enfermarte, porque aquí dice que Él quiere que tengas salud. Si Él es el que te enferma, entonces ¿cómo pues puede querer que tengas salud? La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, alguien por ahí te puede decir, no, pero Dios es soberano. Y si Dios quiere que tengas una enfermedad, Él puede enfermarte. No, hermano. El Salmo 138:2, si lo podemos buscar por ahí mientras, no lo traje, pero quiero decírtelo. Dice que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Soberanía quiere decir un poder que ya no tiene poder más arriba, que ya no hay nada por encima de eso. Salmo 138:2, por favor. ¿Sí? Y el Salmo 38:2, que lo vamos a ver en un instante, dice así, la segunda parte: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano, o más bien deberíamos decir, su palabra es soberana. Amén. Su palabra es soberana. Nadie está por encima de la palabra. Nadie. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno. Ni la iglesia. La iglesia está bajo la palabra. Tú y yo estamos bajo la palabra. No hay nada más alto que su palabra. Amén. Ahora, me era necesario explicar esto porque de repente por ahí escuché una persona que decía, bueno, pero Dios es soberano. Si Él te quiere hacer pobre, aunque su palabra diga otra cosa, Él sabrá por qué. Y si Él te quiere enfermar, aunque la palabra diga otra cosa, Él sabrá por qué. No, espérame. La palabra es soberana. La palabra es Dios, a fin de cuentas, según Juan 1:1. Y no hay nada por encima de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando dice yo deseo que seas prosperado, es una palabra compuesta de dos palabras griegas que es euodo. Euodo quiere decir ayudarte en el camino. Eso es lo que quiere decir prosperidad en el lenguaje original. Ayudarte en el camino, apoyarte para que alcances, triunfar en lo que te encomendaron. Eso es lo que quiere decir prosperidad. Ahora bien, si logras entender esto, vas a encontrar la verdadera prosperidad de Dios. Mira, tú fuiste creado para un propósito, no con un propósito. Hay una diferencia. Fuiste creada para llevar a cabo una misión que existió primero que tú. Es decir, el propósito, la misión, el encargo, la obra de Dios existió primero. Y entonces Dios dijo, bueno, en 2014 en Lázaro Cárdenas necesitaré personas inteligentes, sabias, entendidas en las escrituras, aparte de agradables y guapos y guapas. ¿Cuántos dicen amén? Tendrán estas características, porque ese propósito que yo tengo ahí para 2014 en esa ciudad requiere personas con estas características. ¿Sí? Y entonces Dios dijo, bueno, necesitaré muchos. Uno me apoyará en esto, otro en esto, y etcétera. Según el Salmo 139, verso 16, dice que Él primero anotó en el libro todo lo que requeriría esa persona que Él iba a formar. De tal forma que cuando te iba a hacer a ti, dijo, primero que nada tiene que ser guapo. La primera característica, ¿sí? Agradable, simpático, inteligente, entendido en las escrituras, sensible a mi voz. Y empezó a poner todo eso en el libro. Tendrá que tener esta altura, tendrá que tener este color de piel,
¿sí? Y empezó y él tenía una razón para haberte creado como te creó. Hermanitas, en algunos casos Dios dijo una mujer muy delgadita, 90, 60, 90 para el propósito que tengo, otra no tan delgadita, porque es un propósito distinto. Amén. Entonces con esto no estoy diciendo, entonces se vale ser obeso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de que hay cosas para las cuales fuiste formado. Amén. Ahora, después de tener todo lo que tenía que tener esa persona en el libro, según el Salmo 139, verso 16, si lo puedes ver, si tú quieres en tu Biblia. No lo traía, aunque mi hermano ya volteó a verme, ya lo vi que ya está poniéndolo ahí. Dice que después puso todas esas características que había notado en el libro dentro del vientre de tu madre cuando te hizo a ti, sin que faltara una característica. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y ahí lo depositó. Por eso es que de repente somos tan diferentes en la misma familia, ¿va? Te he hablado acerca de que mi hermano, el que sigue de mí, es una persona que no habla. Tú le preguntas algo y solo te contesta lo que le preguntes, nada más. A él no habla tanto, él es médico, ¿sí? Así que de acuerdo al propósito que Dios tenía para él no quiero decir que los médicos no deben de hablar, no, pero de acuerdo a lo que Dios tiene para él, le dio esas características. Obviamente tu servidor empezó a hablar desde los 6 meses sus primeras palabras, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué? Pues el Señor sabe por qué. Sabía muy bien hacia dónde íbamos. Ahora bien, esa era parte del propósito de Dios, ¿sí? Mi hermano está feo, o sea, somos diferentes conmigo, ¿eh? Entonces, algo ha de estar ahí, hay algo diferente ahí. Entonces, todo esto fue hecho para ti. Y Dios dijo, mira, vas a nacer, vamos a tomar en cuenta de esa bocina a esta bocina, y este es el año en que naciste. Y Dios dice, y vas a morir en aquel año, ¿cierto? Ok, este es tu tiempo de vida. Y en este tiempo de vida yo veo tu vida, porque Dios está ahí donde tú estás, y tú puedes ver el inicio de mi vida hasta el final de mi vida. Tú sí lo puedes ver, porque tú estás en el lugar donde Dios se sentó para ver todo lo que era mi vida. Amén. Por eso ahí se llama eternidad. Lo mismo lo puedes aplicar para la historia de la humanidad. El día que Dios creó todo hasta el día en que la iglesia saldrá vencedora en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios ve todo como un presente ahí donde tú estás. Lo que para mí es pasado, presente y futuro, para ti es presente siempre, porque tú estás en la eternidad. ¿Lo expliqué alguna vez? Amén. Ahora, todo esto Dios estableció que yo empezara en una ocasión, en un lugar, en un tiempo, y terminara en una obra a la cual Él me encomendó. Amén. Y Él dijo, mientras tú te vayas por aquí, yo he dispuesto que todo aquí va a ser próspero en tu vida. No te estoy prometiendo ser millonario, te estoy prometiendo que no te va a faltar nada. Amén. Y eso es ser rico. Una persona rica es una persona a la cual no le hace falta nada. Amén. ¿Tiene de más? No tiene de más, pero tiene lo necesario y un poco más para compartir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el problema es que muchos de nosotros, Dios nos llamó a hacer algo y nos fuimos a hacer otra cosa. Y a lo que te fuiste a hacer, Dios dice, es que yo nunca te llamé a hacer eso. Padre, prospérame en este negocio que voy a emprender. Es lo que hacemos, no, pastor, fíjese que vamos a iniciar un negocio y vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Dígale a Dios que nos bendiga. O sea, Dios te dijo que pusieras ese negocio. Bueno, no, pero es un buen negocio. De hecho, ya nos dijeron que hay tales y tales ganancias. Queremos que le pida a Dios que nos bendiga. No, Dios no hace eso. Dios ya bendijo lo que te mandó a hacer. Amén. Nada más. Dios ya no bendice otro propósito diferente más que el que Dios te envió. Tú naciste para cumplir algo en esta tierra, y cuando te dedicas a trabajar en ello,
entonces es ahí donde encuentras prosperidad. Si te dedicas a hacer otra cosa, entonces no. Ahora bien, por eso decíamos que la definición de prosperidad es, déjame para decírtelo bien, ayudarte en el camino, apoyarte para alcanzar aquello en lo cual para lo cual fuiste alcanzado. Ahora bien, si tú te sales de lo que Dios te llamó a hacer, ahí Dios no va a prosperarte, Dios no va a darte. Sí, no quiero decir con eso que te va a ir mal, no quiero decir con eso que te vas a morir de hambre. De hecho, prosperidad no quiere decir solamente dinero. Prosperidad implica bienestar familiar, en paz en la familia, en alegría, en armonía, en amor. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es parte de la prosperidad, así como que te vaya bien en tu profesión, que prosperes en cada área de tu vida. Ahora mira, si tú trabajas en lo que Dios te mandó a hacer, entonces Dios paga por aquello que estás haciendo para Él. Dios te llamó para cumplir un propósito, y mientras cumples ese propósito, todo el camino tiene la provisión que necesitas. Pero si te sales de ese camino para ir tras otro propósito, Dios dice: ey, cuidado, para ese camino yo no puse provisión, para ese camino yo no tengo recursos, porque no es parte de mi plan. Déjame mostrártelo con versículos. Por favor, vayamos a Génesis 26, verso 1 al 5. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, está hablando de Isaac. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2. Y se le apareció Yahvé y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, porque si desciendes a Egipto, para allá no hay provisión de mi parte, Es que Dios ya hizo todo lo que se tenía que hacer en lo espiritual. Déjame explicarte eso también. Y en todo lo que se va a hacer en esta tierra, Dios ya lo hizo desde antes. Ahorita vas a entenderlo mejor con versículos, aunque es muy difícil de explicar. Pero todo ya está preparado. Y dice Dios: yo ya te preparé ese camino a tu propósito y tienes recursos. Si te vas a Egipto, Isaac, para Egipto yo no tengo recursos para ti. Por favor, verso 3. Habita, aquí es donde le dice Dios dónde debe de habitar. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso que sigue, por favor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ese es lo que Dios le dice: mira, quédate en esta tierra, no te vayas a Egipto, porque yo a Abraham tu padre, yo no le di la tierra de Egipto. A ti, Isaac, te llamé desde los lomos de tu padre, para que habites esta tierra. Y si tú habitas esta tierra te va a regresar bendición, porque ese es mi propósito. En esta tierra fue donde yo puse recursos para ti. En Egipto puse recursos para Faraón, pero para ti puse en esta tierra. No te vayas de aquí. Y mira, por obedecer Isaac lo que Dios le dijo, dice el verso 12: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Yahvé. Verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Amén. O sea que no debo de trabajar donde trabajo. No tiene que ver eso. Aún tu trabajo, lo más seguro es que Dios te lo dio para que hagas su obra ahí, que otros vengan a su conocimiento, que otros vengan a conocer al Señor como Salvador, como Señor de sus vidas. Amén. Pero si tú te ocupas en crecer, en que te asciendan nada más, y te olvidas del propósito, dice el Señor: para allá yo no te puse recursos.
Imagínate a Daniel tratando de ser rey y diciendo, no, pues ya no quiero ser primer ministro, ya pasaron 4 reyes, ya es justo que me toque de rey. Pero no, él entendía que su llamado era ser primer ministro para guiar a los reyes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y mientras se mantuvo, siempre fue prosperado en todo. Amén. Ahora, ese es el asunto. Entonces, lo que te debe de motivar es hacer el propósito para el que Dios te llamó, lo que Dios estableció para ti. Mira, Isaías 46:10 nos habla acerca de esto. Dios está hablando y dice: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En la eternidad ya sucedió todo. Ok, no sucedió todo ahí en la eternidad. Mírenme por favor tantito hacia el frente, mirándome aquí por favor. Dios hizo todo desde el inicio, desde la creación de la tierra hasta el último día que existirá esta tierra. Y incluso la palabra de Dios habla un poquito más allá. ¿Estamos de acuerdo? Dios desde ahí no solo creó la tierra, creó la historia de la tierra. Esto es muy interesante. Dios creó la historia de la tierra. Sabía que Adán y Eva pecarían. Sabía que tendría que entregar a su hijo a morir por la humanidad. Porque esto que tú y yo llamamos tiempo, Dios lo creó, está afuera de esto. Y Dios dijo: esto va a pasar así y así y así y así y así y así. El diablo va a aparecer como que gana, se va a creer mucho, lo voy a engañar a través del sacrificio en la cruz y finalmente le quitaré todo el poder. De todas maneras, aún así alcanzará a engañar a algunos de mis hijos, los cuales recibirán palabra de Dios y entonces sabrán que tienen autoridad por encima de él. Y escribió toda la historia y al final le vencemos al diablo y lo avergonzamos y lo dejamos anulado completamente. Amén. Alguien debería decir amén. Y Dios lo estableció y Dios luego ya fue y se sentó en su trono, ahí más o menos por donde tú estás, y ve todo. Por eso a él no le preocupa nada. Por eso es que incluso si tú lees Isaías 6 verso 1 en adelante, dice: en el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono. Mientras el pueblo de Israel estaba diciendo: ¿qué vamos a hacer? Si nos atacan, ¿a quién va a obedecer el ejército? El ejército solo obedece al rey y no tenemos rey. Y dice la palabra, Isaías dice: mas yo ese día vi al Señor sentado en su trono. Está tranquilo el Señor, todo está planeado, todo está bien, todo está tranquilo. Yo sé qué va a pasar, yo ya escribí lo que sigue. ¿No dice eso nuestro himno, por cierto? Uno de los himnos más bonitos del mundo. Sí, que nuestra historia fue escrita por el dedo de Dios, una verdad. ¿Cuánto está excelente nuestro himno nacional? Sí. Entonces, toda la historia fue escrita, tu historia fue escrita por Dios. Sabe cuándo vas a tener obstáculos, sabe qué va a suceder y sabe también muy bien cómo te va a volver a regresar al camino otra vez. Él lo sabe perfectamente todo. Amén. Sabe que te saldrás del camino, pasarás por algunos problemas, escasez, pero también tiene estrategias para regresarte y vuelvas a entrar en prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, fíjate, tengo otro versículo. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Verso 30. Y a los que predestinó, también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios desde antes había determinado, ¿sí? Escribió toda la historia y dijo: Fátima, necesitas llegar en el año tal, con estas características, ¿sí? No tengo muchas características de Fátima, pero sonríe mucho. Necesito una persona que sonría. En el 2014, y la trajo y la metió en la historia de la humanidad y en la historia de esta ciudad y en los ministerios que vienen en el futuro para esta ciudad. Alguien debería decir amén por la hermana. Ahí la metió, ahí la encajó de acuerdo a lo que se ocuparía y determinó que fuera algo.
Por favor, Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Dios está diciendo, tu mamá y tu papá ni novios eran, y yo ya te conocía. Dios no te creó el día que tu papá y tu mamá se casaron. Dios no te creó el día que entraste en el vientre de tu mamá. Dios te creó antes de crear esta tierra. Todavía no había puesto un fundamento de esta tierra y Dios ya te había creado. Porque tú no eres lo que vemos ahorita, sino lo que está dentro. Y Dios dice, y yo te conocí antes que te formaras en el vientre que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Todo eso antes, dice, yo decidí que fueras profeta. Eso lo decidí desde antes. ¿No es glorioso nuestro Dios? Dios decidió que Citlali cantara, y lo decidió desde antes. Gloria a Dios. Que Aldo tocara, y Dios dijo, y los voy a juntar para que sean matrimonio aparte. Gloria a Dios, amén. Y eso cuando lo hizo, antes, cuando creó el mundo. Antes de crear el mundo, primero los formó, los conoció y les dijo qué tenían que ser. Amén. Entonces, por lo mismo, y lo mismo hizo con tu servidor. Dice, yo te llamé a ser pastor. Y también hay otros pastores, pero tú tendrás estas características, que no eres tan serio. ¿Sí? Yo decía, Señor, yo no puedo ser pastor, yo no soy tan serio. Y bueno, pues es que yo así quise un pastor en este tiempo. Está bien, ¿no? Ahora, Dios nos hizo así. Por lo mismo yo no me puedo preocupar de que alguien se levante y empiece a predicar y empiece a enseñar, incluso aunque lo haga mejor que yo, porque a fin de cuentas Dios ya determinó lo que era para mí y nadie me lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Te lo digo esto para que tú te quites también toda esa carga de no, y si llega alguien que tal vez lo haga mejor, seguro no, porque está determinado ya. Ahora, Dios le dijo a Jeremías, tú vas a ser profeta. Como a ti te ha dicho, tú vas a ser mi evangelista en esa empresa, en esa institución, en esa dependencia. Muchos se convertirán por ti. Amén. Para eso te hice. Y estarás por ejemplo, en el caso de mis hermanos que por la armada tienen que estar en diferentes ciudades, y en esa ciudad harás esto y eso y eso, y de ahí te mando a tal ciudad, y de ahí a otra, y irás dejando cristianos por donde andes. Amén, ¿verdad, hermano? En el nombre de Jesús. Entonces, pero eso Dios lo determinó ¿cuándo? Antes de que hiciera el mundo. De hecho, Efesios dice que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo, pastor? Cuando Dios estaba allí en la eternidad y creó la historia de la humanidad, todavía no había creado a Dios a Adán y a Eva, y agarró y dijo, en el año 0 morirá mi hijo, y aquí vino y aquí lo sacrificó. Desde la eternidad todavía no comenzaba nada, porque estaba formando toda la historia de la humanidad. Estamos comprendiendo, espero yo que te pueda estar explicando bien lo que es la eternidad y lo que es el tiempo para nosotros. Es algo muy difícil de explicar, pero yo espero en Dios que me esté dando la sabiduría para que tú lo puedas comprender mejor. Amén. Entonces Dios lo sacrificó ahí. Y entonces ya que lo que dijo en tal año, y luego vendrá un latoso de que se llamará Porfirio y predicará y se pasará de tiempo, y algunos se desesperarán, pero les pondré paciencia y será parte del trabajo, etcétera, ¿no? Toda la historia. Y entonces Dios, ya cuando acabó la historia, ahora sí se sentó en su trono y dijo que empiece. Y entonces, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios lo estaba viendo y dice, todo lo hice bien, todo lo hice perfecto. Y luego en el 6º día hizo al hombre, y Dios ahí, y esta es la parte que me duele un poco, la caída del hombre. Pero Dios no se preocupa porque Él ya había creado todo lo demás. ¿Vamos bien? Sí, a ver, ¿quién nos dice? Yo no le entiendo nada, pastor. Ok, vamos ahí, otra vez. Dios creó la historia de la humanidad. Ahí donde está usted sentado, mi hermano, es la eternidad, ¿cierto? Ahí está el pasado, acá está el futuro, y aquí donde yo estoy es el presente, ¿cierto? Dios lo hizo desde ahí. Usted es Dios en este instante, como ejemplificando. Obviamente no me estoy metiendo en problemas de idolatría ni nada de eso. Usted es Dios como ejemplo. Usted vino y determinó qué pasaría en cada uno de los días de cada año de toda la historia de la humanidad, y lo terminó.
Y determinó que aunque al principio parece que el enemigo vence, el enemigo gana, al final el enemigo queda derrotado. Y una vez que determinó que la iglesia gana, va y se sienta ahí y empieza a observar todo cómo pasa, cómo está sucediendo cada asunto, que usted ya se lo sabe, pues porque usted la hizo. Es como si hubiera sido el director de una película. Usted ya sabe qué es lo que viene, porque usted lo hizo. Amén. Y de esa manera Dios en la eternidad dijo que en el año 0 Jesucristo sería sacrificado. Lo hizo desde ahí, desde la eternidad, pero todavía no había hecho nada. Ahora, después dijo que empiecen los tiempos, que empiecen desde el año 0. Y entonces ahí es donde empieza todo lo que Dios ya había decidido que sucediera. Nació Adán, o más bien fue creado Adán, fue creada Eva, nacieron los hijos, vino la caída, etc. Todo lo que después supimos que pasó. Pero aún tu futuro, hermano, también está formado ya. Y Dios te metió en esta parte de la historia en 2014 y determinó que tú hicieras algo en esta ciudad. Y dice, mira, Jesús, hijo mío, no hay problema por los recursos, porque yo te voy a suplir todo. Es más, te voy a suplir todo, que voy a determinar que desde el 2013 te paguen doble plaza, para que no me andes preocupando por lo económico. Amén. Pero eso lo decidió Dios desde la eternidad, donde no había tiempo. Y a partir de 2013 todos tus recursos estarán provistos. Estarás en una empresa donde no podrán correrte, aparte que tendrás mi gracia. Entonces todos tus recursos estarán seguros, listos. ¿Podemos comprender eso mejor? Mientras hagas lo que yo te mandé a hacer, no habrá problemas con tus recursos, serás prosperado. Pero si te sales de donde yo te dije, entonces no vas a ser prosperado, porque hacia ese otro rumbo yo no di prosperidad, yo no puse recursos. Si te quedas como Isaac en Gerar, allí hay recursos. Desde la eternidad yo puse que en Gerar hubiera dinero para ti, hubiera prosperidad económica, familiar, profesional para ti. Pero si te vas a Egipto, yo no puse en Egipto recursos para ti. Te vas a ir a buscar unos recursos que yo te di en Gerar. ¿Vamos bien? Entonces, la prosperidad es permanecer haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora bien, yo creo que con esto lo vamos a entender mejor. Eclesiastés 3:10, con el que iniciamos, dice la palabra: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El trabajo que Dios te dio, hermano, no es esa empresa en la cual trabajas. Ese no es el trabajo que Dios te dio. Ese negocio que tienes no es el trabajo que Dios te dio. El trabajo que Dios te dio es el propósito para el cual naciste. En el caso de Citlali y Aldo, no es Bimbo lo que Dios creó para ellos. Dios les dio un propósito, que es no solo que ellos dirijan la alabanza, que enseñen a alabar. Amén. Que enseñen a la gente a adorar al Rey. Amén. Y mientras ellos se mantengan en su propósito, dice el Señor, yo me encargo de sus recursos. El día que ellos dejen su propósito y digan, no, aparte de Bimbo me voy a ir a otro lado de velador en las noches para sacar otra lana extra, entonces solamente va a empobrecerse. La prosperidad no está al alcance, porque ahí Dios no puso recursos. O sea que no le van a pagar de velador. No, sí le pagarán. Y si llega a tener dinero, será una prosperidad natural, pero no la prosperidad sobrenatural que Dios da desde aquí. Amén. Mira, gente que no me conoce, que nunca me ha visto, y que lo más seguro es que jamás nos veremos, jamás platicaremos. De repente, en alguna ocasión por ahí me dijeron, pastor, ¿usted está en contra de los PlayStation y los Xbox? Le dije, no estoy en contra. Le contesté en el correo y dijo, ¿cree que es malo? Le dije, no, todo depende de qué juego usen. Es como un reproductor de DVD. El reproductor no es malo, pero depende qué películas le vaya a poner. Y él me dijo, ¿sus hijos tienen? Y yo le dije, no, pero todos no hay problema, o sea, no está mal. O sea, yo no tengo, pues porque todavía no tengo, pero más adelante. Y entonces me dijo, ¿me permitiría mandarle uno a sus hijos? Y entonces dices tú, wow. Y dije, pues bueno, ya. Hermano, ¿qué le digo? Le digo, pues gracias por pensar en mis hijos. Y me nos lo manda nuevecito, cerrado de caja, todo.
le digo a mi hijo, baja algo que traigo en la camioneta. Fui y lo recogí. Y va y lo recoge y me dice, tú no sabes cuánto se lo he pedido a Dios. Y tú puedes decir, pastor, eso no importa. Eso es mientras te mantienes haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Aún ese tipo de detalles Dios los contempla. Amén. Y no estoy hablando, alguien puede decir, es que tomamos eso es del diablo. Está bien. Pero aún ese tipo de detalles Dios lo contempla. No quiero entrar en si es cierto o no es cierto. Ese tipo de cosas Dios lo contempla mientras tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Porque Dios tiene más cuidado de tus hijos que tú mismo. Alguien debería decir amén, es cierto. Sí. Ahora, entonces, fíjate bien, yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen a él. Si lo personalizáramos con mis hermanos, disculpen Citlali y Aldo, pero son los que tengo más a la mano ahorita. Sí, tengo confianza para hablar de ellos. Ahora, Dios dice, yo he visto que Dios les entregó la alabanza a ustedes, les dio un don especial y se los dio para que se ocupen en eso. Vamos bien, verso 2, por favor. Verso 11, perdón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcancen ellos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ya terminó la obra, la hizo desde el principio hasta el fin. Verso que sigue, por favor. Yo he conocido que no hay para Citlali y Aldo cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Que sigue, por favor. También que es don de Dios que Citlali y Aldo coman, beban y gocen el bien de su labor que Dios les dio, que es alabar. Mientras se mantengan ahí, dice el Señor, yo me encargo de tus recursos. Dale prioridad a lo que te mandé y yo me encargo de prosperarte. Platicaba en la mañana y hablaba yo acerca, discúlpame también mi hermano que voy a mencionar, pero Cresel llegó hace años y puso una papelería y compró todos los recursos y hizo todo lo que se debe hacer para tener una papelería, y abrió a la hora que se tenía que abrir y estuvo ahí, pero no funcionó. De tal manera que se tuvo que volver a regresar a Estados Unidos. Y cuando regresa porque dice, Dios me dijo que pusiera primero, que pusiera una radio en internet y que pusiera prédicas en internet, algo así, desde internet empezara yo a poner la palabra de Dios. Él dijo, Dios no me llamó, yo no soy bueno para predicar, él me dijo así. Y me dijo, yo quiero subir las prédicas que se dan en Rema al internet para que otros las escuchen y otros salgan bendecidos. Eso es lo que Dios me llamó. Y ya no llegó diciendo, no, pues yo vengo a ver si prospero, le voy a echar ganas. Me dijo, yo vine porque Dios me dijo que hiciera esto. Y lo hizo. Y ese negocio no solo le ha ido bien, ha crecido el negocio. Y Dios le ha prosperado, ¿cierto? Ok. Porque ahora está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Dijo, mientras estés ahí, yo me encargo de tus recursos. Pero no te metas a hacer otra cosa que yo no te mandé a hacer, porque en esa otra cosa no hay recursos, no hay prosperidad. ¿Vamos ya comprendiendo mejor? Voy bien. Todavía los veo con cara de what. ¿Qué trae el pastor? Ahora, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Es decir, solo lo que Dios lo llamó a hacer. El día que él diga, no, también voy a poner esto que se me ocurrió que es bueno, Dios dice, no, eso no va a prosperar, porque no le puedes añadir a lo que yo te encargué, crecer. No le puedes añadir, Citlali y Aldo, a lo que yo les encargué. No le añadan. Tampoco va a disminuir, tranquilos, nada más lo que yo les encargué. Entonces, mientras te mantienes haciendo lo que Dios te llamó a hacer, Dios te prospera. Amén. ¿Qué te mandó a hacer? De entrada, Dios te mandó a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Esa es una, gloria a Dios. Y ha habido prosperidad, hermano. Amén. Porque es lo que Dios les llamó a hacer. Amén. Yo me acuerdo que cuando hicimos un recuento de lo que Dios había prosperado, yo decía, ¿quién estrenó esto? Y mis hermanos levantaban la mano. ¿Y quién aquello? Y levantaban la mano. Y todos decían, bueno, pues que Dios los tiene chiqueados a ellos. Lo que pasa es que haces lo que Dios te mandó a hacer. Y por eso Dios dice, mientras hagas lo que yo te mandé, tendrás recursos.
Ahora, el mundo tiene como función sacarte de lo que Dios te mandó a hacer, que no lo hagas, que no lo cumplas, y de esa manera no tendrás recursos. Y ya con escasez tú vas a decir, pues a mí me gustaría apoyar, pero no tengo, no puedo. ¿Sí? Mira, pasó con Nehemías. Por favor, vayamos al libro de Nehemías, capítulo 6, verso 2. Dios le encargó a Nehemías que reconstruyera el muro de Jerusalén. Y mira, en cuanto llegó, Sanbalat y Gesem, personas influyentes de la región, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Verso que sigue, por favor. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Es decir, yo tengo que hacer lo que Dios me encargó. Verso que sigue, por favor. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces: que vengas, ven, deja lo que estás haciendo. Y yo les respondí de la misma manera. Y mira todavía el siguiente verso. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Ah, que si son persistentes. Con una carta abierta en su mano. Verso que sigue. En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu lo siguiente, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, consultemos juntos. Verso 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Lo que quieres es que yo deje de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Lo que tú quieres es que me dedique a otra cosa para que no tenga recursos y la obra de Dios se detenga. Amén. Así que tus ideas para prosperar, tus ideas de vamos a hacer esto para que ganar más dinero, muchas veces lo que hacen es empobrecerte, porque te sacan de lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Ahora, mira por favor, Proverbios 19:21. Tal vez tú tienes tus propios planes. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahvé permanecerá. Tú tienes y no, ¿y qué tal si hacemos esto? Primero pregúntale: Señor, lo que me has llamado a hacer, Padre, ¿puedo apoyarlo todavía con este negocio? Padre, lo que es mi propósito ¿puede ir bien con esto que tengo? ¿Eres tú el que está poniendo esto en mi corazón? Y si Dios te dice sí, adelante. Sí, mis hermanos, algunos de los que mencioné no se involucran directamente en los ministerios de la iglesia, pero por fuera están haciendo lo que Dios les mandó y eso les prospera. Amén. En el caso de mi hermana Ernestina, por ejemplo, construyó su casa cuando, hermana, cuando salía a predicar la palabra a las colonias, ¿cierto? Y allá estaba. Con todo respeto, la casa de mi hermana era de madera, pero agarró y de repente estaba predicando y predicando y predicando, y empezaron a surgir los recursos para construir la casa, una casa de 2 pisos hoy en día. Bendito sea Dios, porque Dios te prospera cuando tú haces lo que Él te llamó a hacer. Amén. Así que Dios ya tiene su plan, y su plan va a permanecer por encima de tu propósito. Por eso hay gente que inicia este negocio y le va mal, luego inician esto y también le va mal, y luego inician aquello y también le va mal, porque no es lo que les llamaron a hacer. Haz lo que te llamaron a hacer. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Acabo de contar de Isaac. Verso 12, por favor, otra vez. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: quédate aquí. Y le bendijo Yahvé. Verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Eso es lo que va a suceder. La gente terminará diciendo: ¿por qué le va bien en todo? Porque estoy haciendo lo que me llamaron a hacer.
Verso 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Es decir, las fuentes de agua de Abraham se habían secado, se habían cerrado. Recuerda, el agua representa palabra de Dios en la Biblia. Pero dice el verso 18: Isaac volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a encontrar palabra de Dios. Volvió al propósito que Dios le había dado a Abraham, porque el propósito que Dios le había dado a Abraham era el propósito para él. Él empezó a buscar, bueno, ¿qué Dios quiere conmigo? Y entonces se entera, cuando va abriendo pozos, Dios quiere esta tierra para nuestros descendientes, para mi padre y su descendencia. Yo soy descendiente de mi padre, por lo tanto debo permanecer aquí. Y no solo abrió esos pozos que Dios ya le había mostrado a Abraham, lo cual quiere decir palabra que Dios ya le había dado a Abraham. Dice el verso que sigue: cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Revelación, palabra revelada, revelación que ni Abraham había tenido. Cuando Dios le dijo: quédate aquí, y tú empiezas primero a buscar cuál es el propósito de Dios, empiezas a abrir. Yo recuerdo que una vez me dijeron que yo sería un buen consejero para la gente en problemas, y empiezas a dar consejería de acuerdo a la palabra, y entonces estás abriendo los pozos antiguos. Pero de repente va a venir una palabra a la cual nunca se te había sido dada, y esa es una palabra revelada. Encontraron un pozo de aguas vivas. Dios le dio nuevas palabras a Isaac que Abraham no había tenido. Amén. Así que necesitas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero pastor, es que no sé qué me llamó a hacer. De entrada ya te dije, predícale el evangelio a toda persona, discipúlalo, tráelo a la iglesia. Sí, mira, otra persona que obedeció a Dios, y a pesar de que había escasez y hambre, Dios de todas maneras a él le proveyó. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a Elías palabra de Yahvé diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Permíteme nada más tantito. Dice: yo ya le di la orden a esa mujer, a esa viuda, que te dé de comer. Pero como vamos a ver, Elías llega con esa mujer, y la mujer ni enterada de que Dios había dado esa orden. Entonces, ¿por qué Dios dice que ya dio esa orden? Porque Dios le dio orden a esa tierra, a Sarepta, a Sidón, a esa casa. Desde que creó toda la historia de Elías, que si hacía lo que Elías decía, entonces iba a suceder lo que vamos a ver que va a suceder. Mira, dice: estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó, le dijo: oiga, venga. Le dijo, bueno, le habló de tú, era medio igualado Elías: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso que sigue, por favor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Se tomó el agua. Venga, aparte, dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso que sigue. Ella respondió: vive Yahvé Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso que sigue. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso que sigue. Porque Yahvé Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Siempre van a tener de comer, les dijo, no hay problema. ¿Cuándo lo determinó Dios? Cuando creó todas las cosas. Ok. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por medio de Elías. Amén. Entonces, cuando haces lo que Dios te manda, Dios te provee, Dios te prospera. ¿Estamos bien? Ahora, déjame darte otro ejemplo que también te lo sabes de memoria. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7.
Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿y yo de dónde te apoyo? Si las ofrendas andan bien bajas, y aparte hay que pagar renta mañana. ¿De dónde? Declárame qué tienes en tu casa, declárame qué tienes en tu interior, declárame qué dones Dios te dio para que trabajaras en la obra que Él te encomendó. Declárame qué hay en tu interior, porque ese cuerpo que tienes es la casa donde vives. Declárame qué tienes ahí en casa. Soy bueno dibujando, pues hay empresas que necesitan dibujantes. Soy bueno en esto, pues entonces hay lugares en donde necesitan gente que pueda hacer lo que tú sabes hacer. Luego dice, ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Como pastor, pero yo no tengo ningún don. Seguro alguien pensó eso mientras yo estaba diciendo: es que ¿cuál es mi don? Yo no tengo nada. Pero ya me acordé, dice: tengo una vasija de aceite. Verso que sigue, por favor. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Tus vecinos son vasijas vacías. Lo que Dios dice: tú ve y predícales lo que tienes dentro. ¿Cuál es mi don? Hoy al menos tienes a Cristo dentro de ti. Predícales a Cristo a ellos. Amén. Vacía de lo que tú tienes en ellos. Y luego dice: vasijas vacías, no pocas, predícale al que se te atraviese. Verso que sigue: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Sí? Es decir, hagan una reunión. Echen todas las vasijas, tú predícales, y cuando una esté llena, pues llévala a la iglesia. Pastor, esta persona aceptó a Cristo, ponla aparte. Verso que sigue: y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían los hermanos: este vecino necesita de Cristo, ¿sí? Y ella se ponía y les predicaba. Verso que sigue: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Pues ya te acabaste la colonia, ma. Ya no hay más, ya todos aceptaron, la iglesia se llenó con los de esta colonia, ¿sí? Entonces, verso que sigue, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios te provee cuando haces lo que te manda. Dios te prospera cuando haces lo que Él te encargó. Amén. Eso es evangelismo. Isaac obedeció y encontró pozo de aguas vivas. Esto es una figura de lo que nos pasará cuando nos reconectemos con la prosperidad ordenada por Dios. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a Canaán, porque allá es donde yo te puedo prosperar. Aquí yo no te puedo prosperar. Vete para allá. Y Abraham obedeció y Dios le prosperó allá. Amén. Ahora bien, Dios de esa manera es que puede suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cuando tú te preocupas, cuando Citlán y Yaldo dice: no, ¿sabes qué? Pues vamos a suspender la alabanza y vamos a decirle al pastor que un servicio ya no vamos a cantar porque nos vamos a dedicar a hacer algo para prosperar. Hicieron lo contrario. Ahora menos prosperarán, porque para prosperar tienes que hacer lo que Dios te mandó. Cada vez que le das prioridad a un propósito diferente al que Dios te dio, todavía el asunto se va más para abajo. No ayudas, al contrario, te empobreces. ¿Sí? Mira, fíjate bien. Primera carta, esa sí es primera de Timoteo 6, verso 9. Ya es el último bloque. Con este versículo vamos a terminar, hermano. O con este pasaje, perdón. Porque los que quieren enriquecerse, fíjate, los que quieren enriquecerse fuera del propósito que Dios les dio, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias. Pues no, que dejaron de venir al ministerio por comprar aquello, pues ya lo compraron. Es que ahora queremos un último modelo. Uno que la marca es Rolls Royce. Entonces ya dice: caes en codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso que sigue: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Buscamos el propósito de Dios no por lo que Dios nos da,
sino por la satisfacción que sentimos de realizar aquello para lo cual nos crearon. Amén. Y luego dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquellos hermanos que dijeron, mire, nada más voy a dejar de venir a este ministerio porque me voy a dedicar a esto un tiempo y después regresaré y retomaré el ministerio. ¿Has oído hermanos así? Y después ya no regresaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos dolores? Muchos. Verso que sigue, mas tú, hombre, mujer de Dios, a ti te están hablando, huye de esas cosas, sigue la justicia, la piedad. ¿Te fijas cómo sí está hablando de dinero? Porque hasta dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dijo, tú no sigas eso, tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El miércoles les prediqué, busca primero el reino de Dios. ¿Y qué es buscar primero el reino de Dios? Hacer todo lo que dice Mateo 5 a Mateo 7. Bienaventurados los mansos. ¿Sí? Bienaventurados. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú busques primero el reino de Dios tienes que actuar con mansedumbre. Mientras otros te quieren meter a pleito, tú dices, mira hermano, ¿cuál es el problema? No, que queremos esto, llévatelo. No hay problema, llévatelo. No voy a salirme del reino de Dios por falta de mansedumbre. Dice también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que cuando alguien te diga, ¿cómo ves que aquel hermano dicen que dijo de mí? Y tú dices, no hombre, no solo dijo eso, dijo también esto y aquello. Entonces no es pacificador. Entonces no estás buscando primero el reino. Porque si buscaras primero el reino dirías, mira, eso te dijeron, a lo mejor no es cierto. La persona que te lo dijo, si realmente te amara, no permitiría que tu corazón se fuera a llenar de rencor. Más bien te ayudaría a que este asunto no te afectara a ti en nada y que vivieras en paz y en amor y tienes más bendición de esa manera. ¿Qué estás haciendo siendo un pacificador? Además ya conoces al hermano, cuando está enojado habla de más, pero realmente no creo que se atreva a hacer eso. A veces me han dicho a mí, no, es que me dijeron que esto y que aquello. Yo le digo, mira, la persona que tú dices que fue quien dijo eso no es así. La verdad no es así. Tiene estos detalles y menciona algunos de sus detalles. Sí, hay estos detalles, pero no a ese grado como te están diciendo. Eso no es cierto. Eso es ser pacificador. Eso es buscar primero el reino. Y todas las demás cosas vendrán por. ¿Va? Y si te hieren en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Ofrecer la otra. Prestaste el carro y te lo golpearon. Decíamos, prestaste el carro y le perdieron una pieza. ¿Y qué tienes que hacer? No, y lo que hizo mi hermano pastor, cuando quieras el carro, ahí está. Otra vez me lo ofreció. ¿Sí? Entonces, eso es que ofrecer la otra mejilla. ¿Sí? No, esa persona me hizo, yo ya no le vuelvo a hablar. Lo voy a saludar, pero no le vuelvo a hablar. Entonces no estás buscando primero el reino. Le saludaré, pero nunca volverá a ser igual la relación. Dice Dios, vuelve a ser igual la relación, pon la otra mejilla. Y si me vuelve a dar, pues pones la otra vez. El versículo no va a cambiar. Ahora me dieron en esta y ¿qué digo? Que ofrezca, pues ya me dieron en la otra. No, pero cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso es buscar primero el reino. Así que dice, tú pelea la buena batalla de la fe. Es eso, ganarle a tus emociones, ganarle a lo que traes dentro. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Eso es lo que te trae verdadera prosperidad. Si yo te digo, échale uno de a 500 al ofrendero y no hombre, vas a tener un milagrazo, eso no es verdad, no es cierto, no funciona así. No, si tú traes uno de a 100, Dios lo convierte en uno de a 1000. No es verdad. El de a 100 sigue siendo de a 100. Si Dios lo convierte en uno de a 1000, entonces es ilegal lo que está haciendo Dios. Es un problema federal, ahí va. Sí, por falsificación de billetes. Imagínate el Señor metiéndose en ese tipo de problemas. Entonces, ¿quieres prosperar? Busca qué te llamaron a hacer y hazlo. De entrada, a todos nos llamaron a predicar el evangelio a toda criatura. A todos nos llamaron a poner manos sobre los enfermos, no nomás al pastor. Y el pastor lo dice por mí, lo digo por todos. Porque cada vez que hay un enfermo quieren que sea el pastor el que vaya a poner manos. Y ustedes también fueron llamados a lo mismo. Pero si quieren yo prospero, por mí no hay problema.
¿sí? Me hacen falta otras cosas para que alguien me llame y me diga, pastor, ¿tienes? No. ¿O quiere usted también prosperar? Haga lo que Dios le llamó a hacer. Echarán fuera demonios. Echa fuera demonios entonces. Tú tienes mayor autoridad que el diablo. El diablo tiene cero autoridad, cero poder. Tiene el poder que tú le das con tus miedos, con tus complejos. No tiene más poder que el que tú le otorgas. Y cuando tú dices, no tienes ningún poder, fuera en el nombre de Jesús, no le queda más que obedecer. Amén. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, por favor, dile: Dios, perdóname, porque me he puesto a hacer otras cosas que nadie me llamó a hacer. Perdóname en el nombre de Jesús. Mientras oras, es como aquel niño joven que su mamá lo mandó a Urrera, vamos a decirlo así, y le dijo: traes huevo, jamón y un pan de barra. Y regresó y su mamá le dijo: ¿traes todo lo que te encargué? Y dijo: no, porque fíjate que el jabón estaba de oferta y la pasta dental también, 5 pastas por una y 5 kilos de jabón pagando 1 kilo nada más. Mejor te traje eso. Y entonces la mamá le dice: no importa que sea bueno lo que trajiste, pero debiste haber traído lo que yo te encargué. Esa era la cena. ¿Ahora qué vamos a cenar? ¿Pastas de dientes? ¿Vamos a cenar jabón? Entonces, aunque sea bueno lo que hagas, si no es lo que Dios te mandó a hacer, no hay prosperidad ahí. Solo lo que Dios te mandó a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. No he hecho lo que Dios me llamó a hacer, pero estoy haciendo esto otro. Ahí no va a haber prosperidad. Ahí no. Solo lo que Dios te llamó a hacer.